Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este en vivo es el mismo que la semana pasada. Lo quise repetir porque el otro tuvo muchas interrupciones y algunas personas no se pudieron conectar. Y entonces querían hacer algunas preguntas, pero no lo pudieron hacer. Así que si te conectaste, si viste el video en vivo de la semana pasada, es el mismo. Voy a dar la misma información y si no, pues qué bueno que lo estés viendo ahorita. Lo voy a subir igualmente a YouTube. En YouTube voy a poner las fuentes de donde estuve sacando la información que les voy a brindar en este vivo. Y si estás viendo ya el video en YouTube, te pido que te suscribas, que actives la campanita para que te lleven todas las notificaciones. Suscribirte no cuesta nada, es gratis. Así que te animo a que lo hagas. Muy bien, vamos a hablar sobre la leche y los derivados. No voy a hablar de la leche en la niñez, solamente de la leche y los lácteos en la edad adulta. Al ponerme a investigar sobre este tema, encontré muchas opiniones diferentes. Por un lado, las personas que no quieren consumir nada de lácteos y que están totalmente en contra. Y por otro lado, las que lo apoyan y que mencionan que si uno no consume lácteos, va a tener muchas o va a sufrir descompensaciones de algunas cosas. Entonces los puntos que vamos a tocar ahorita van a ser qué son los lácteos, quién no debe consumir nunca lácteos, qué es la intolerancia a la lactosa, las ventajas y las desventajas de consumir lácteos, si son necesarios, y quién debería cuidar un poco más su consumo de lácteos. No voy a hablar tampoco de la procedencia de los lácteos, es los lácteos de manera industrial o los lácteos que uno encuentra en el supermercado. Si tienes alguna pregunta de la que no toque en el video, me la puedes hacer con toda la confianza. Y si no me sé la respuesta, pues lo investigo, me lo dejan de tarea y si la sé, se las contesto. La primera pregunta, ¿qué son los lácteos? Es cualquier... cualquier o la leche y los derivados de la leche que salga de cualquier animal y que proceda de la glándula mamaria de un mamífero. Puede ser leche de vaca, leche de oveja, leche de cabra, cualquier derivado de esta también, como los yogurts, los quesos, las mantequillas, las cremas, las natas, el kéfir. A todos estos les vamos a llamar lácteos. ¿Quiénes nunca deben de consumir lácteos? Hay dos grupos de personas que nunca lo deben hacer. El primer grupo son las personas que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cómo va a saber la persona que tiene esto? Generalmente desde que uno nace y está bebé y la mamá le quiere dar fórmula o una lactancia materna mixta, no lo puede hacer con una leche común porque el niño se enroncha, empieza a tener diarreas, empieza a tener vómitos. Incluso hay niños que tienen hasta anafilaxia debido a esto, porque es una alergia. Los síntomas que se presentan son muy graves, no como las intolerancias. Entonces las personas que tienen alergia a la proteína de la leche no deben de consumir lácteos nunca, porque las consecuencias que les va a traer pues son muy malas, son muy graves. Esta pues es diagnosticada y tratada por un médico. Y el segundo grupo de personas que nunca debe consumir lácteos son las personas que tienen galactosemia. ¿Qué es eso? Es una enfermedad en donde el cuerpo no cuenta con la enzima necesaria para desdoblar un tipo de azúcar llamada galactosa. La lactosa está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa.
cuando se unen forman el azúcar de la leche, que es la lactosa, y el cuerpo las desbarata y las divide en dos, en glucosa y en galactosa. Pero hay personas que para metabolizar esta no tienen las enzimas necesarias y la galactosa se va acumulando en su cuerpo, entonces no se pueden deshacer de ella. ¿Y qué consecuencias tiene para esa persona? Puede tener consecuencias tanto para su cerebro como para su hígado, para sus riñones, sus ojos. Es algo muy grave. Por lo tanto, las personas que tienen galactosemia no deben consumir leche humana ni de ningún animal. Perdón. El diagnóstico, por lo menos en nuestro país, para saber si tienes esa enfermedad, te lo hacen desde la prueba del tamiz. Quiere decir, desde que naces. Porque como es algo muy grave, pues no debe pasarse por alto. La número 3, pero no significa que no deban de consumir nunca la leche y sus derivados o los lácteos, son las personas que tienen la intolerancia a la lactosa. Hay personas que son las que opinan sobre, o las que dicen que no debes de consumir nunca lácteos. Generalmente son ellas, porque si tienen intolerancia a la lactosa, tienen muchos síntomas o muchas molestias, como diarrea, como inflamación, gases en exceso, y dejan de consumir lácteos y todas sus molestias y otras cosas que tenían antes se acaban y dicen, es que el consumo de lácteos es malo porque yo los dejé de consumir y todos los síntomas que yo tenía se me quitaron. Y es porque son personas intolerantes a este azúcar de la leche. No quiere decir que el consumir leche o lácteos sea malo para todas las personas. Por eso es el punto número 3, que es la intolerancia. La leche tiene este tipo de azúcar, que es la lactosa, que dijimos que era la glucosa unido con la galactosa, y están así los dos pegaditos. Entonces cuando entra al cuerpo, el cuerpo necesita desdoblar o necesita separar o romper esa molécula, esas moléculas, y si no tienes una enzima llamada lactasa, tu cuerpo no lo va a poder hacer. Y cuando no tienes esa enzima o cuando la tienes en muy poquita cantidad, vas a presentar esta intolerancia a la lactosa o al azúcar de la leche. ¿Cuáles son los síntomas? Como ya decíamos, pues diarrea, muchos gases, mucha hinchazón, mucha inflamación. Si te fijas, no es lo mismo una intolerancia a una alergia, porque los síntomas de la alergia son muy graves y son peligrosos. En cambio, los síntomas de una intolerancia son molestos más que nada, pero no quiere decir que tu vida vaya a estar en riesgo por presentarlos. Pero como es una intolerancia, pues te sientes mal y debes de buscar una solución. El tener diarrea no es normal. Si tú siempre estás teniendo diarreas, estás teniendo inflamación, estás teniendo muchos gases y debido a eso dejas de hacer actividades que tienes que hacer en tu día a día, o se ve tu trabajo afectado, o siempre tienes que estar cerca de un baño o no puedes viajar porque tienes esa intolerancia, a lo mejor es lo que tienes presente, pero tú no lo sabes. ¿Cómo te vas a dar cuenta si todas esas molestias que tú estás teniendo son por una intolerancia? Puedes dejar de consumir lácteos y cualquiera de sus derivados durante 21 días, de 21 a 30 días, y si todas esas molestias se te quitan o se te pausan, quiere decir que eres intolerante a la lactosa y a lo mejor tú ni siquiera sabías. ¿Cuál es la solución? Pues dejar de consumir lácteos o consumir lácteos deslactosados, porque en el lácteo o las leches deslactosadas o quesos deslactosados agregan esa enzima y hace el trabajo que debe hacer tu cuerpo, lo hace por ti. Gran parte de la población es intolerante a la lactosa y no lo sabe.
y sufre de estas consecuencias. Si quieres así como una prueba más o que estés más seguro, hay 2 pruebas médicas que se pueden hacer. Una es en saliva, que es la prueba de, bueno, es en el aliento, perdón. Es la prueba de hidrógeno, la hace un médico. Y la otra es la prueba a la tolerancia a la lactosa, que esa es en sangre y es igual, es mandada por un médico. Ahora, si yo no soy intolerante a la lactosa, si yo tomo leche, si como quesos, yogurts, natas, cremas, y no tengo ningún síntoma, no tengo diarrea, no tengo hinchazón, no tengo nada, ¿quiere decir que por eso voy a consumir los lácteos libremente? Vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de consumir lácteos. En las ventajas está que tenemos un aporte de calcio, tenemos un aporte de proteína de muy buena calidad, tenemos que también los lácteos y la leche cuenta con vitaminas A y D, nos aporta potasio y los lácteos fermentados como el yogurt pues nos aportan los probióticos. Vamos a poner así como una balanza. Si los lácteos que consumimos no están pasteurizados, ahora vamos con las desventajas. Si estos no están pasteurizados, podemos contraer algunas enfermedades como la salmonela, la fiebre tifoidea, la fiebre escarlata o la brucelosis. Pero si sí están pasteurizados, esto no importa. Lo malo que muchas personas tienen o que muchas personas se me fue la palabra, perdón. Bueno, lo malo de esto es que los lácteos, para muchas personas, lo malo es que tienen muchas grasas saturadas. Y que si tú estás, por ejemplo, en un control de peso, si tienes hipertensión, si tienes diabetes, tienes que llevar un control de las grasas que tú estás consumiendo. Y pues si consumes muchos lácteos, probablemente vas a llegar a tu límite de grasas saturadas por día con una porción pequeña de lácteo. Aparte de que se ha asociado el consumo de lácteos con algunas enfermedades como el asma, como las alergias, enfermedades inflamatorias, como las reumatoides, con el aumento del ácido úrico. Incluso hay muchas personas que si tienen en su familia una herencia directa del cáncer o personas que ya tuvieron cáncer, también les reducen su consumo de lácteos porque se asocia con enfermedades inflamatorias. Vamos con el punto número 5. ¿Son necesarios los lácteos? No. Para una persona adulta, el consumo de lácteos en su día a día no es algo necesario, nutricionalmente hablando, ya que podemos conseguir o podemos encontrar otras fuentes de calcio mejores a los lácteos, como por ejemplo, ¿cuáles? Las verduras de hoja verde son muy buena fuente de calcio, las legumbres también nos aportan mucho calcio y los frutos secos. Si una persona decide no consumir calcio, no consumir lácteos, puede llegar a su requerimiento diario de consumo de calcio con estas 3 cosas. Solamente por mencionar algunas. Pero si a mí me gustan los lácteos, si a mí me gusta mucho el queso, si me gusta la leche, si me gusta el yogurt, ¿puedo incluir los lácteos en mi alimentación saludable? Claro que sí, sí se puede, pero dependiendo de cada persona. No todas las personas pueden consumir la misma cantidad de lácteos, ni tampoco el mismo tipo. Por ejemplo, cuando están cuidándose o cuando uno se cuida para el aumento de peso, generalmente los lácteos que te dan son lácteos bajos en grasa. No es lo mismo comer
queso chihuahua, hacer unas quesadillas con queso chihuahua o con queso chester, con queso manchego, que con queso Oaxaca o con queso panela. Aún así, si yo estoy consumiendo lácteos dentro de mi alimentación, tengo que ver la calidad de este producto. Porque recordemos que los lácteos son un producto. La leche es un producto. Y pues procesado más. Y los productos, ya sea procesados o ultraprocesados, pues debemos consumirlo con mucha medida y con mucha moderación. ¿Por qué? Porque cuando compramos un yogurt, cuando compramos un queso, cuando compramos una crema, incluso una leche evaporada, una mantequilla, no solamente es leche y pasada por un proceso, sino que contiene aditivos, como cuáles, o con qué funciones cumplen esos aditivos. Hay reguladores de acidez, hay gasificantes, tienen colorantes, tienen emulsionantes, acentuadores del sabor, tienen gases al envasado, tienen sustancias conservadoras, tienen estabilizadores, edulcorantes y espesantes. Muchas veces vamos al apartado de donde están los yogurts, por ejemplo, y ahí está bien largo, bien grandote, hay de muchos sabores, hay de muchos tipos, pero uno tiene que fijarse si los va a consumir en todo esto, en todos los aditivos que trae. Si es un yogurt con cultivos lácteos, o sea, la leche, los cultivos lácteos y ya, está perfecto. Pero muy pocos vienen así, casi todos traen pues un espesante, trae colorantes, traen mucha azúcar. Y si uno quiere tener una alimentación saludable, pues sabemos que el azúcar vamos a tenerla controlada, sabemos que vamos a evitar un producto muy procesado o con muchos ingredientes. Entonces, ¿podemos incluir los productos lácteos dentro de una alimentación saludable? Sí, sí se puede, pero con mucha moderación, y vamos a ver la calidad del producto que le estemos o que estamos comprando. Cuántos ingredientes tiene, cuáles son esos ingredientes y ponerlo en la balanza, ¿no? En la balanza que tenemos. Ahora, el punto número 7. ¿Quiénes deberían cuidar más su consumo de lácteos? Todas las personas lo debemos hacer, pero en especial, pues las personas que son intolerantes a la lactosa deben de hacerlo, porque entre más productos lácteos, si no están deslactosados, consuman, más molestias van a tener. Y también deben de hacerlo personas con enfermedades cardiovasculares, personas con hipertensión, personas con colesterol, con triglicéridos altos, porque mencionábamos que los lácteos tienen un alto aporte de grasas saturadas. Y estas personas que tienen ya estos problemas, que tienen estas enfermedades crónicas, deben de cuidar mucho y deben de regular mucho su consumo de grasas saturadas. También las personas que tienen obesidad y que tienen sobrepeso deben de cuidar su consumo de lácteos, porque estos son regularmente muy grasosos, y si quieren bajar de peso, si incluyen muchas porciones de lácteo en su día, pues va a ser difícil que lo logren. Las personas que tienen diabetes también deben de cuidar su ingesta de lácteos diarios, porque recordemos que la leche, por su naturaleza, tiene la lactosa, que es un tipo de azúcar, y una persona que es diabética debe de tener controlada su ingesta diaria de glucosa. Así que ellas también deben de cuidarlo mucho. Personas que tienen hígado graso, personas que no tienen vesícula, porque como aportan pues mucha grasa, deben de, sí los pueden tomar, pero
los productos que escojan deben de ser desgrasados. Es mejor que si van a consumir queso, pues sea un queso bajo en grasas, o que si van a consumir leche, pues una leche desgrasada también. Y también personas que tienen ovario poliquístico, que tienen quistes o tumores, o cáncer, o que tuvieron cáncer, por lo mismo, porque como se ha asociado el consumo de lácteos con estas enfermedades, pues es mejor que los eviten o que lleven un buen control de ellos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ahora sí que Malcolm no va a participar en este en vivo. Ahora sí puedo contestar sus preguntas, ya sea de los puntos que toqué o alguna duda extra que ustedes tengan. Me preguntaban la vez pasada sobre la leche, si yo recomendaba algún tipo de leche. Y todo depende de la persona. Si es una persona que quiere cuidar su peso, pues lógicamente va a ser una leche light. Si es una persona que es intolerante a la lactosa, debe de ser una leche deslactosada. Si es una persona que es intolerante a la lactosa, pero quiere cuidar su peso, pues una leche deslactosada light. Si es una persona que tiene algún padecimiento como la galactosemia o... ¿cuál era la otra? La alergia, perdón, a la proteína de la leche de vaca, pues debe ser una leche vegetal, como de almendras, de coco, perdón, la leche semidescremada, perdón, bueno, si una persona quiere consumir, una persona con alergia a la proteína de la leche de vaca, no puede consumir, o sea, debe ser cualquier leche vegetal. La semidescremada quiere decir que todavía tiene un porcentaje un poco alto de grasa. Una persona que está en su peso o que solamente está en el mantenimiento de su peso puede consumir lo que es la leche entera o una leche semidescremada. Va a variar en el aporte de grasa que tenga. Por ejemplo, hay la leche entera, que es con su porcentaje de grasa regular, y está la semidescremada, que solamente quitan un porcentaje de esa grasa, y está la que está totalmente descremada o la que suelen llamar la leche light, que quitan la mayor parte de la grasa de la leche y dejan solo pues las otras cosas, la proteína, el calcio, vitaminas y agua. ¿Sí te quedó claro, Ruby? ¿O tienes alguna otra pregunta? Bueno, si ya no tienen alguna otra pregunta, pues vamos a dar las conclusiones. El hecho de que ahorita no padezcas de ninguna enfermedad no quiere decir que puedas consumir o abusar del consumo de estos productos, porque siendo un producto debemos consumirlo con moderación. Si tienes alguna enfermedad como las que mencionábamos anteriormente, como la hipertensión, como la diabetes, ok. Si tú tomas leche entera y no tienes ninguna molestia,
pues está bien. Y si tomas semidescremada, pues también está bien. Lo único que estás variando es tu aporte de grasa. Bueno, si tienes alguna enfermedad como la que ya vimos, como la hipertensión, como el sobrepeso, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de hígado, de vesícula biliar, debes de cuidar muy bien tu consumo de lácteos. Puedes incluir tus lácteos en tu alimentación saludable siempre y cuando respetes las porciones que tu cuerpo necesita y pues como hemos visto, una alimentación saludable entre más variada sea va a ser mucho mejor porque de esa manera le vamos a aportar al cuerpo todos los nutrientes necesarios, todas las vitaminas, todos los minerales, todos los tipos de proteína que el cuerpo necesita y pues aportar o consumir lácteos a lo mejor con moderación, como hemos visto, puede ser una buena opción para ti. Siempre y cuando tengas tu balanza equilibrada. Recuerda las ventajas de consumir lácteos y las desventajas. Por ejemplo, si yo voy a estar consumiendo lácteos por su aporte de proteína, pero tengo diabetes y si no va a llegar, si esto no va a llegar o no voy a lograr que mi ingesta de glucosa esté con moderación, la balanza en vez de inclinarse hacia el lado positivo se va a estar inclinando hacia el lado negativo, entonces es mejor no consumirlos. O si yo quiero incluir algún queso en mi alimentación, aunque sea un queso fresco, o aunque sea un queso hecho con leche orgánica o con una vaca libre pastoreo, pero si ese queso tiene un exceso de sodio y las porciones que yo me estoy comiendo son muy grandes y están rebasando mi ingesta diaria del sodio y yo tengo hipertensión, la balanza, aunque yo le esté aportando calcio, le esté aportando vitamina D, le esté aportando proteína, simplemente con ese punto ya se va a inclinar hacia abajo. Así que debemos de ver las ventajas y las desventajas de consumir la leche y sus derivados. ¿Quiénes no la deben consumir? Pues las personas que tienen la alergia a la proteína de la leche de vaca y que tienen galactosemia. Si tienes intolerancia a la lactosa, no quiere decir que no puedas consumirlos, pero pues deben de ser deslactosados o fermentados como el yogur, por ejemplo, ya que es un alimento ya semidigerido y a lo mejor no te causa tantos problemas. Pues les agradezco mucho. Perdona a los que se conectaron y volvieron a repetir el en vivo. Y si tienes alguna otra pregunta, puedes mandármela a Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.